Ranakukpe, bienvenidos a la segunda parte de la instrucción para docentes. En esta oportunidad estaremos trabajando lo que es la derivación. La derivación es un proceso morfológico en el que se utilizan sufijos u otros procesos para formar nuevas palabras que pueden ser sustantivos, verbos o adjetivos. Para derivar los sustantivos desde verbos se pueden utilizar 5 formas. La primera es la forma agentiva, la segunda instrumental, el tercero locativo, el cuarto estativo y el quinto nominalizador. Para el primero, que es el agentivo, se convierte el verbo en la persona que realiza la acción con el sufijo -la. Por ejemplo, el verbo, que sería la raíz o base, joro, significa cuidar. Si le agregamos al final el sufijo -la, lo estaríamos convirtiendo en la persona que cuida, o sea, el guardián. Con la segunda opción, que es la instrumental, utilizamos el sufijo como consonante ka. La raíz o base verbal sería el verbo shuwi, que significa barrer. Si agregamos la consonante al final, diría shuwik, que significa escoba, el instrumento con el que se barre. Con el tercero, que es el locativo, se utiliza el sufijo wa. Como ejemplo tenemos el verbo musha, que significa enterrar. Al formar nuestro nuevo sustantivo diríamos mushawa, que significa sepultura. La cuarta opción es el estativo, en el que se utiliza el sufijo glotal. Como ejemplo tenemos el verbo tero, que significa morir. Si agregamos la glotal al final, nuestra palabra se pronuncia tero, que significa el muerto. Y por último, con el nominalizador, tenemos dos sufijos, ki o ke. Por ejemplo, la raíz o base verbal en esta ocasión sería el verbo piri, que significa ver. Para convertirlo a sustantivo, si le agregamos el sufijo ki, diríamos piriki, que significa la vista. Acá aplica la misma regla de la armonía vocal, que con las palabras que contengan e, u, la vocal o, se utiliza el sufijo que, y con las palabras que contengan vocales i, u, a o la sexta vocal u, utilizamos el sufijo ki. La derivación de verbos la podemos realizar de sustantivos, adjetivos, verbos intransitivos o verbos transitivos. Por ejemplo, para la derivación con sustantivo y adjetivo podemos utilizar el causativo 1, que es el sufijo ka, que significa causar algo en el sustantivo. Por ejemplo, en el sustantivo shapun, que significa jabón, si le agregamos el sufijo ka, diría shapunka, que con esta derivación su significado sería enjabonar. Para la derivación de verbos con adjetivo utilizando el causativo 1, tenemos como ejemplo el adjetivo ujlugu, que significa dulce. Agregándole el sufijo ka, diríamos ujbuka, que significa endulzar. Recordando que la elisión vocal nos indica que cuando vamos a hacer una derivación o una transformación en nuestra palabra debemos eliminar la segunda vocal. Por eso al momento de agregar el sufijo eliminamos la segunda vocal de la raíz o base, que sería el adjetivo. Si no eliminaríamos la vocal diríamos ujlubuka, pero la manera correcta es eliminar la segunda vocal y por esta razón decimos ujbuka. Para la derivación de verbos utilizando el incoactivo ki o que significa convertirse en algo. Se puede utilizar en sustantivos y adjetivos y tenemos un ejemplo con cada uno de ellos. El sustantivo shunu significa largo. Si le agregamos el sufijo ki, diría shunuki, que significa empezar a alargarse. Con el adjetivo tenemos de ejemplo la palabra suma, que significa negro. Si le agregamos el sufijo ki, diría sumaki, que significa oscurecer o anochecer. Es importante que recordemos que acá se aplica la regla de los grupos de armonía vocal.
También podemos derivar los verbos intransitivos utilizando el causativo dos. Como ejemplo tenemos el verbo intransitivo hunu, que significa saber. Si le agregamos el sufijo ja, que significa hacer que alguien haga, diríamos hunuja, que significa enseñar. Para los verbos transitivos utilizamos el antipasivo ki o que, formando un verbo intransitivo, convirtiéndolo de transitivo a intransitivo. Tenemos como ejemplo el verbo transitivo wita, que significa cazar algo. Si le agrego el sufijo ki, diría witaki, que significa cazar en general. Acá también aplica la regla de armonía vocal. Para la derivación de verbos intransitivos utilizamos el transitivizador con el sufijo ya. A continuación se presentan las principales formas de derivación en el idioma Xinca. Esto con el objetivo de aprender y crear nuevas palabras de las palabras conocidas, pero es importante no abusar de esta derivación, ya que solo se debe utilizar si no existe esta palabra en Xinca. También es importante que recordemos que este proceso de aprendizaje está en constante investigación y por supuesto se requiere de más estudio para su aplicación correcta. Para la derivación de estas raíces o bases es importante que tomemos en cuenta la elisión vocal. Esta regla fonológica sugiere que se debe eliminar la segunda vocal de una palabra, de una raíz o base, como pueden observar en el ejemplo que tendrán en pantalla a continuación. Como raíz verbal tenemos la palabra ishaka, que significa beber. La palabra derivada, agregándole el sufijo ka, sería ishkak, que significa vaso. Y acá eliminamos la segunda vocal, que es la vocal que está subrayada en pantalla. El segundo ejemplo es la palabra pajata, que significa pagar. La palabra derivada sería pajtak, que significa tarjeta de crédito o cheque. Acá estamos eliminando también la segunda vocal, que es la vocal subrayada. En la raíz verbal del tercer ejemplo es wishata, que significa silbar. Al agregar el sufijo ka, diríamos wishtak, eliminando la segunda vocal también. Y el significado es flauta o pito. Siempre se va a eliminar la segunda vocal de la raíz verbal. Para la derivación de adjetivos, primero vamos a realizar la derivación con el sufijo estativo glotal, que este nos va a estar indicando el estado en el que se encuentra el verbo, en este caso transformándolo en adjetivo. Por ejemplo, en la raíz o base verbal ishi, que significa vivir, agregándole la glotal, decimos ishi, que significa vivo. Con el verbo pupu, que significa crecer, agregándole la glotal, diríamos pupu, que significa crecido. Con el tercer ejemplo, con la palabra kubu, que significa secar, agregándole la glotal, diríamos kubu, que significa seco. Para hacer derivación de adjetivos con raíces de la forma consonante vocal y consonante vocal, que quiere decir teniendo 3 sílabas, aplica la regla fonológica de elisión vocal, que omite la segunda vocal de la raíz. La segunda forma en la que podemos derivar los adjetivos es mediante la reduplicación parcial del sustantivo. En este caso, explicándolo de una forma sencilla, lo que vamos a hacer es tomar la segunda sílaba de nuestro sustantivo y colocarla como sufijo al final de nuestra palabra y agregamos una glotal al final. Esto nos va a cambiar de forma parcial el significado de nuestro sustantivo, convirtiéndolo en un adjetivo. Como ejemplo, podríamos decir el sustantivo hishi, que significa piedra. Nuestra segunda sílaba, en este caso el sufijo shi. Diríamos hishi, shi, agregándole una glotal al final. Nuestro adjetivo quedaría así, hishishi, que significa empedrado. Y la tercera forma de derivar un sustantivo a un adjetivo es utilizando la reduplicación total. Esto quiere decir que vamos a copiar por completo la palabra, en este caso nuestro sustantivo. Por ejemplo, si yo quiero decir muy bien o muy bueno, bueno en Xinca se dice ralj.
digo ral significa muy bueno o muy bien. En este caso, otro ejemplo puede ser la palabra wirish, que significa travieso. Si yo hago la derivación por medio de la reduplicación total, diría wirish, que significa muy travieso. Es muy recomendable e importante que practiquemos todos los ejercicios que hemos realizado en esta oportunidad de la derivación de verbos, adjetivos y sustantivos. La práctica nos va a ayudar a que podamos apropiarnos de las reglas fonológicas, gramaticales y de sintaxis de este idioma. Esperamos que esto les sea de mucha utilidad para fortalecer la L2 en nuestro departamento. Kami Horonai.